Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de cómo se mide la masa en química. Antes que nada vamos a recordar unos conceptos muy importantes que debemos de conocer de cursos anteriores. Un elemento es una sustancia pura formada por átomos iguales. Los elementos son aquellos que están en la tabla periódica. Pues bien, la parte más pequeña que puede existir de un elemento que conserva las propiedades de dicho elemento es el átomo. Y los elementos se representan por símbolos. La mayoría son monoatómicos, pero recordad que algunos gases se encuentran en la naturaleza de forma diatómica y son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Cuando me digan hidrógeno no va a ser H, va a ser H2. ¿Y cómo podría yo decir hidrógeno que fuera H? Pues tendría que decir átomo de hidrógeno o hidrógeno atómico. El hidrógeno es H2, el oxígeno es O2, el nitrógeno es N2 y lo mismo con los halógenos. Bien, cuando los átomos se unen dan lugar a compuestos. Un compuesto es una sustancia pura formada por la unión de átomos distintos. Por ejemplo, el agua. H2O está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La cantidad más pequeña de un compuesto que conserva las propiedades del mismo es lo que llamamos molécula. Y los compuestos, si los átomos se representaban por símbolos, los compuestos se van a representar por fórmulas. Una fórmula química nos da dos informaciones. Los átomos que componen ese compuesto, por ejemplo el ácido sulfúrico, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, pero también me da una información cuantitativa y es cuántos átomos de cada tipo entran parte para formar ese compuesto. En el ácido sulfúrico, 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. La masa de un átomo es muy pequeña. La masa del átomo de hidrógeno es 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Lo que se hizo fue coger a ese átomo tan ligero como unidad de masa atómica. Y esto se estableció como unidad de masa atómica. El hidrógeno ya hemos visto que es un gas, sabemos que es diatómico, no existen átomos de hidrógeno, sino moléculas de hidrógeno. Hay que romper la molécula para obtener átomos, y encima es un gas. Por eso hubo que cambiar la unidad de masa atómica y se cogió a un elemento sólido, abundante, que fue el carbono, y un isótopo concreto del carbono. Se cogió como unidad de masa atómica la 12ª parte de la masa de este isótopo del carbono. Recuerden que los isótopos eran átomos que tenían el mismo número atómico, en este caso 6, por eso es carbono, pero diferían en su número másico, en su masa atómica. ¿Por qué la 12ª parte? Pues si la masa de este átomo es aproximadamente 12 y lo divido entre 12, la escala coincide con la escala de masas atómicas que tenía como origen al hidrógeno. Bien, ¿y cómo se halla la masa molecular de un compuesto? Pues muy fácil, conociendo las masas atómicas de los elementos que lo componen y multiplicando estas masas atómicas por el número de elementos que aparecen en la fórmula. Así, la masa molecular de una molécula de glucosa sería 6 por la masa atómica del carbono, más 12 por la masa atómica del hidrógeno, más 6, porque hay 6 átomos de oxígeno en la molécula de glucosa, por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Y esto me da 180 unidades de masa atómica, que se puede poner también como 180 U. Ahora bien, vamos a entrar ahora en uno de los conceptos más importantes de la química, pero también de los más complicados. Vamos a recordar algo muy sencillo que es el concepto de docena, porque está muy relacionado con el concepto que vamos a trabajar ahora. Todo el mundo sabe lo que es una docena de huevos. Pues una docena de huevos son 12 huevos. Pero hay docenas de cualquier cosa. Hay docenas de lápices, hay docenas de pelotas de tenis,
hay docenas de muñecos pitufos, hay docenas de cualquier cosa. En una docena de pelotas de tenis hay 12 pelotas de tenis. En una docena de bolígrafos de gel hay 12 bolígrafos de gel. En una docena de muñecos pitufos hay 12 muñecos pitufos. ¿Qué comparten todas estas docenas? Pues lo que comparten es el número de unidades que cointegran cada una de las docenas que hemos visto. Es decir, la masa no es la misma, no pesan lo mismo 12 muñecos que 12 pelotas de tenis, que 12 huevos, que 12 bolígrafos. Pero lo que sí es el mismo es el número de unidades que componen cada uno de estos grupos, que son 12. Yo ahora puedo hablar no de una docena, sino de 2 docenas, de 3 docenas, de 4 docenas. En 2 docenas de huevos habrá pues 2 por 12 huevos, porque 12 huevos son una docena. En 3 docenas habrá 3 por 12 huevos. Y en 4, 4 por 12. En n docenas de huevos habrá n por 12 huevos. Y lo mismo podemos hacer con cualquiera de los otros, de las otras cosas que hemos hablado. En química es importante introducir una nueva magnitud, la cantidad de materia. La cantidad de materia no es más que una porción de materia, con unas propiedades definidas y fijas como una masa, un volumen, etc. ¿Por qué es interesante la cantidad de materia? Ya tenemos el volumen, la masa, que definen la cantidad de materia. ¿Por qué introducir otra? Ahora lo veréis. Primero lo vamos a definir y luego veremos por qué es útil esta magnitud que vamos a definir. Y la magnitud que vamos a definir es el mol. El mol es la cantidad de materia que hay en el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23, de las entidades elementales que estemos considerando, que pueden ser átomos, moléculas, iones, etc. Un mol de átomo pues serían 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Un mol de moléculas, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Un mol de iones, pues 6,022 por 10 elevado a 23, pero ahora de iones. Por supuesto, también se puede hablar de moles de muñequitos pitufos, de pelotas de tenis, de huevos, que son 6,022 por 10 elevado a 23 de cada una de esas cosas. Lo mismo que la docena eran 12, el mol son 6,022 unidades, la cantidad de materia que contiene esas 6,022 por 10 elevado a 23 unidades de lo que estemos considerando. Obviamente, esta cantidad tan enorme de pelotas de tenis no tiene sentido, pero para átomos, para moléculas, para electrones sí que tiene sentido. Como un mol es una cantidad dada de materia, le corresponderá una masa determinada. Pues bien, aquí viene lo grande del mol. La masa de un mol de moléculas coincide con la masa molecular, que antes vimos que se expresaba en unidades de masa atómica, en UMA, pero en vez de expresada en UMA, expresada en gramos. Por ejemplo, vimos que una molécula de glucosa tiene una masa de 180 unidades de masa atómica. Pues bien, un mol de moléculas de glucosa, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de glucosa, tienen una masa igual, pero en vez de en UMA, en gramos. Esto es una unidad de masa que no podemos percibir nosotros, pero el gramo sí. ¿Y por qué esto es tan importante? Fijaos que si yo lograra medir la masa de un átomo con una balanza, esto es imposible, vamos a suponer que se pudiera hacer, pues me daría 12 UMA. Si yo pusiera ahora 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, que es una cantidad grandísima, lo vamos a representar por esto, pero esto no tiene nada que ver, pues lo que mediría la balanza es también 12, pero ahora en vez de UMA, gramos, que sería la masa de un mol de 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, en este caso de carbono 12.
vamos a ver si logramos ver o visualizar por qué es importante esto del mol. ¿Cómo calcularías el grosor de un folio? Con una regla no puedes medir el grosor de un folio. ¿Por qué? Porque un folio es demasiado fino para medir el grosor con un instrumento grosero como la regla. La mínima división de la regla está en milímetros y el grosor de un folio es menor de 1 milímetro. Ahora, lo que sí podemos hacer es coger un paquete de folios de estos que vienen de 500 folios y medir el grosor. Ahora sí que podemos medir el grosor de 500 folios. Si yo mido el grosor de los 500 folios y divido por 500, tengo el grosor de un folio. Ahora, ¿por qué lo tengo? Pues porque sé cuántas hojas vienen en el paquete. No las contamos, sabemos que ese paquete tiene 500 folios. Si no supiéramos, nos dieran un paquete de papel y no supiéramos cuántas hojas tuviera ese paquete, no podríamos hacer esto. Porque claro, podríamos medir el grosor, sí, pero ¿cuántas hojas tiene el paquete? Si no lo sé. Ahora, piensa. Nosotros sí que sabemos cuántas moléculas o cuántos átomos, si estamos hablando de un elemento, tiene un mol, que es un número de Avogadro. Un mol de azufre, que es esto, son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Un mol de hierro no tiene el mismo peso, pero sí tiene el mismo número de átomos. Y un mol de zinc tampoco tiene el mismo peso, pero también tiene el mismo número de átomos en este caso. Si en vez de un elemento, como son estos tres casos, tuviéramos un compuesto, como es el agua, esto está agua coloreada para poder verla, no, eso es un colorante, no tiene más, pues diríamos que en esta cantidad, que son 18,0 gramos, pues hay un mol de moléculas, en este caso, porque hablamos de compuesto, de agua. Es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Es decir, que en todo esto, lo que es común es el número de unidades en cada uno. Como en la docena había 12, aquí en el mol hay 6,022 por 10 elevado a 23. Si estamos hablando de elementos serán átomos, si estamos hablando de un compuesto será de moléculas. ¿Por qué es importante entonces el mol? Pues el mol es importante porque es como una gran lupa que nos hace visualizar algo que no podemos ver, como son las moléculas y los átomos. Si yo sé que una molécula de glucosa tiene 180 unidades de masa atómica de masa, no la puedo ver. Es como si yo tuviera un zoom, una lupa, de un número de aumentos bestial, 6,022 por 10 elevado a 23 aumentos. Y entonces, esa molécula, multiplicada por este aumento, pasa a ser un mol de moléculas. Y esta masa, multiplicada por este aumento, pasa a ser el mismo número, pero en vez de en unidades de masa atómica, en gramos. Conozco cuánto en un determinado, he podido hallar la masa de una determinada cantidad, que conozco cuántas moléculas hay. Pues dividiendo esto entre esto, podría hallar la masa de una molécula de glucosa. La ley de Avogadro establece que volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Ahora podríamos hablar ya de moléculas. Es decir, que el volumen es directamente proporcional al número de moléculas. Pero yo sé que el número de moléculas está relacionado con el mol. ¿Por qué? Yo sé que en un mol hay un número determinado de partículas, de moléculas, que es el número de Avogadro. Luego en n moléculas, si yo lo quiero pasar a moles, factor de conversión. Y esto me daría el número de moles. Luego, esto también es proporcional. Luego el volumen es directamente proporcional al número de moles. El volumen de un gas a temperatura y presión constante es directamente proporcional al número de moles. Eso es matemáticamente la ley de Avogadro. El enunciado inverso también es cierto. Es decir, un determinado número de moléculas de cualquier gas va a ocupar siempre el mismo volumen, siempre que lo midamos en las mismas condiciones de presión y temperatura ambos gases. Pues bien, un número de Avogadro de moléculas de cualquier gas ocupan condiciones normales, que son una atmósfera de presión
y 0 grados centígrados de temperatura, 22,4 litros. Y un número de Avogadro de molécula es mol. Luego un mol de cualquier gas ocupa en condiciones normales 22,4 litros. Un volumen más o menos en el que sería similar al de un balón de baloncesto, un poco mayor a un balón de baloncesto reglamentario. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.